Ya estamos con el candidato Ricardo Malca. Él es candidato de Somos Perú, que va con el número 1, candidato al Congreso por los peruanos en el exterior. Así que ya estamos en comunicación. Candidato, muy buenas tardes. Bienvenido aquí a este programa periodístico. Tenemos un problema del audio del candidato. Ahora sí. A ver, candidato, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, candidato. Gusto tenerlo pues en ese enlace. Usted, para que los peruanos, los chalacos puedan entender en qué parte del país se encuentra usted, en qué ciudad se encuentra usted. Yo en este momento estoy en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, en Europa, y he escuchado con mucha atención la entrevista que hubo antes sobre el tema de la pandemia. Y si me lo permites, me gustaría hacer un comentario que complemente. Así es. Porque existe un consenso entre la comunidad científica respecto a que esta no va a ser la última pandemia. Van a haber próximas pandemias. No sabemos si dentro de muchos años o pocos años, pero lo que sabemos es que sí va a haber. Y algo que nosotros hemos aprendido es que el Estado no ha estado preparado para enfrentar la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando surge la pandemia, tuvimos la obligación de comprar vacunas. Al inicio no podíamos porque no existía el marco legal que compre un bien futuro, porque la vacuna era un bien futuro, un bien que no existía, estaba en proceso de producción. Y mientras hacíamos los ajustes legales para comprar la vacuna, los precios de los medicamentos se fueron al cielo. Y mientras tratábamos de hacer algo por los precios de medicamentos, nos dimos cuenta que no teníamos oxígeno y nos dimos cuenta que lo que llegaba del exterior como ayuda se quedaba atorado en aduanas. De manera que es obligación de las próximas autoridades definir un protocolo de emergencia, un protocolo que se active en una situación de emergencia, que nos permita acceder a los medicamentos que necesitemos pronto, recibir la cooperación y las donaciones que lleguen del exterior rápido, que no se disparen los precios de los medicamentos. En una emergencia, el precio de los medicamentos no debe estar sujeto a las leyes de mercado. ¿Por qué? Porque como la demanda de medicamentos es muy alta, si lo dejamos a las leyes de mercado, entonces los precios se van a ir al cielo. En una emergencia, los precios tienen que estar regulados. Candidato, justamente en este tema de los medicamentos, se habla mucho del tema de las vacunas acá en el país, y creo que es a nivel mundial. O sea, ¿qué hacemos? Y se hablaba en la primera etapa, ¿qué hacemos con las vacunas que puedan llegar y no tenemos todo el aparato logístico? Porque de nada sirve comprar vacunas y tenerlas guardados. Es ahí, le comento, acá hace 15 días los congresistas, hubo una comisión donde vino a ver dónde estaban guardadas las vacunas aquí en el Callao prácticamente, y había vacunas guardadas que no se estaban utilizando, y era porque no tenemos el tema logístico. Entonces, ¿de qué nos sirve si no estamos preparados? ¿Por qué esperamos tomarnos la foto con las vacunas para después recién ver el tema logístico? ¿Qué trabajo haría en ese caso de usted llegar al Congreso para poder dar la solución para que realmente estas vacunas no se guarden y podamos llegar a vacunar a más peruanos? Lo más importante es crear el marco legal para poder comprar las vacunas a tiempo. En todos los países existen problemas, algunos problemas logísticos que se van ajustando en el camino, pero lo más urgente es tener el marco legal que se active, que nos permita comprar las vacunas a tiempo. Nosotros nos demoramos en acceder a las vacunas, ¿por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque cuando surge la situación de la crisis por el coronavirus, no teníamos el marco legal que nos permita comprar la vacuna, que era un bien futuro. Eso nos retrasó un poco. Luego hubo el quiebre institucional, la vacancia presidencial, que nuevamente nos volvió atrás. Hay, por resumirlo, dos tipos de vacunas, ¿no es cierto? La vacuna que necesita una refrigeración normal y la vacuna que necesita una refrigeración muy alta, muy especial. En este segundo caso, pues ya se ha definido que quienes reciban este segundo tipo de vacuna tienen que tener la infraestructura para recibir, para poder almacenar estas vacunas en el frío intenso que se necesita. Pero creo que también es bueno reconocer las cosas buenas que se han hecho, porque si algo hacemos bien en el Perú es vacunar masivamente. Nosotros en el pasado, en años anteriores, hemos tenido campañas masivas de vacunación y nos ha ido bien. ¿Pero por qué nos ha ido bien? Porque hemos accedido a tiempo, pues. Porque hemos tenido las vacunas a tiempo. Entonces, lo más urgente es acceder a la vacuna. Cuando nos demoramos en acceder a la vacuna, entonces empieza la desesperación. La gente se empieza a desesperar, se va a vacunar afuera, empieza a querer vacunarse en otros países, en fin. Si nosotros tuviésemos el marco legal que nos permita acceder a vacunas a tiempo, entonces esta desesperación no existiría y todas las personas podrían recibir la vacuna a tiempo, pero
Pero eso no es todo, porque una crisis no solamente es vacunas, también son equipos médicos, respiradores, ventiladores, camas UCI. Y en el Perú nosotros no fabricamos eso se fabrica en el exterior. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes, por ejemplo, un ventilador que se fabrica, por ejemplo, en los Estados Unidos ya tiene una licencia de uso por la FDA, que es la Agencia Sanitaria Estadounidense. ¿Por qué si ese ventilador, que ya tiene una licencia, al llegar al Perú, otra vez tiene que sacar los permisos de IGEMIT que toman meses? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos una norma que al menos en situación de emergencia permita convalidar ese título, es decir, esa licencia, es decir, verificar que la licencia es cierta, y si la FDA, la Autoridad Sanitaria Estadounidense, tiene estándares incluso más estrictos que los nuestros, convalidamos la licencia, pues, para que cuando los ventiladores, los respiradores, los equipos médicos lleguen al Perú los podamos usar de inmediato, ¿no es cierto? Yo creo que esas son cosas que tenemos que hacer, pero ya, de inmediato. Y si no se hacen en este momento, tiene que ser lo primero que hagan los congresistas que lleguen al Congreso y que sean elegidos el 11 de abril y que asuman el 28 de julio. Candidato, usted que está básicamente en Londres, se habla mucho el tema de la tercera ola. Y todos dicen, no, ya no hay tercera ola porque ya llegaron las vacunas al Perú y ya nos vamos a vacunar y ya no pasa nada. ¿Existe esta tercera ola? ¿Llegará esta tercera ola? Si llegará o no llegará, no podemos ser adivinos. ¿De que existe? Sí existe, por supuesto que existe. Ahora, si nosotros vemos al pasado y aprendemos del pasado inmediato para proyectar el futuro, entonces sí va a llegar, pues porque lo que ha ocurrido en los países del primer mundo, donde ha llegado primero el coronavirus, algunas semanas después ha llegado al Perú, ¿no es cierto? Entonces, si ya ocurre una tercera ola en algunos países del primer mundo, entonces podemos sospechar que va a llegar pronto al Perú. La pregunta, básicamente la pregunta, ¿por qué va? Porque, o sea, esperamos que llegue la ola para recién tomar acciones y el Estado se empiece a mover, porque no sé si sabe el tema de las plantas de oxígeno que se le mandó a la Universidad de Ingeniería y por error dice que no le depositaron en otro lado y, o sea, no se hizo, porque siempre esperando a última hora. O sea, ¿cuál es el compromiso del trabajo que va a hacer el Ejecutivo con el Legislativo para evitar esa confrontación de lucha de poder que siempre hay? Mira, es muy sencillo. Y es que tiene que haber un trabajo coordinado. ¿Por qué? Porque los congresistas dan el marco legal para que después el Ejecutivo haga su trabajo. Si no existe un marco legal para actuar en situación de emergencia, entonces el Ejecutivo no va a tener las herramientas para poder hacer su trabajo. Esa es obligación del Congreso. La comunidad peruana organizada en el extranjero ha hecho una cantidad de aportes enormes. Los chalacos también están organizados en el extranjero, tienen su página, Chalacos por el Mundo, Chalacos en el Exterior, ¿no es cierto? Quiero mandar un saludo desde acá a toda la comunidad chalaca que está dispersa por el mundo, que también de manera organizada han mandado apoyo. Y te voy a dar un ejemplo. La comunidad chalaca organizada, incluyendo también a otros peruanos que están en el exterior, han hecho aportes importantes para construir una planta de oxígeno en el norte, en la costa norte, en Ancón, ¿no? Y otra comunidad organizada ha hecho aportes para poder construir radios que funcionan con energía solar para que los niños que están en comunidades muy alejadas puedan, a través de la radio, recibir la educación a distancia. Los peruanos que viven en el exterior son un activo importantísimo que en este momento no se está aprovechando como se debería aprovechar. Son un activo en dos sentidos. En primer lugar, para la promoción del Perú en el exterior, pero también para ayudar al Perú. Porque cuando en el Perú hay un terremoto, friaje, fenómeno del Niño, pandemia o cualquier situación de emergencia, los primeros en reaccionar son los peruanos que viven en el exterior. Mandan recursos, se contactan con sus conocidos profesionales para que den capacitaciones, compran instrumentos para enviar al Perú. Entonces, esa comunidad organizada, esa comunidad de peruanos organizados en el exterior, aportan muchísimo. Y por lo tanto, creo que también es obligación de nuestras autoridades, y en este caso del Congreso, de darles la importancia que se merecen. Hemos hecho un avance. Por primera vez, este 11 de abril, los peruanos que viven en el exterior van a elegir a congresistas que los representen en el Congreso. Es un avance importante porque ya los peruanos que viven fuera van a tener a 2 congresistas que trabajen en favor de sus intereses. Y creo yo, ¿cuál es el interés principal? En primer lugar, hay que acercarlos al Estado. El peruano que está en el exterior está muy lejos del Estado. Que cuando quiere hacer un trámite, una gestión, pues es todo un mundo. Ahora que estamos, por ejemplo, a días ya de las elecciones, el peruano que vive en el exterior, pues, tiene que ir a votar a horas, muchas horas a veces se tiene que trasladar para llegar al centro de votación, ¿no? Eso, pues, es absurdo, porque hay muchos países
donde el sistema del correo postal funciona muy bien. De manera que si para los peruanos en el exterior, en los casos donde sea posible, se implemente el voto postal, para que los peruanos puedan hacer uso de su derecho del voto postal, estaríamos dando un paso importantísimo, porque estaríamos incluyendo a los peruanos del exterior en un proceso de votación que le daría más legitimidad. Mientras más gente vota, es más la legitimidad que tienen las autoridades electas. Y cuando los peruanos del exterior hay una situación de crisis, se organizan, entonces también pues en esta regulación que tienen que hacer los congresistas, tienen que incluirlos. Porque en una situación de emergencia los peruanos del exterior aportan. Es importante porque no hemos visto en anteriores elecciones, hemos visto candidatos que puedan representar acá en el Congreso a miles de peruanos que están en todo el mundo y puedan ser su voz aquí en el Perú. Y creo que es la primera vez que se va a hacer, y creo que el que ha vivido, el que ha estado fuera, conoce realmente la realidad del Perú y quiere realmente al Perú. Y creo que bajo esa premisa es hablar, porque usted sabe que la clase peruana, la clase política peruana está totalmente desacreditada con tantas cosas que están sucediendo, y confiar en la clase política es distinto. Pero creo que en este caso de un candidato como usted que se encuentra en el extranjero, un peruano que quiere representar a todos los peruanos que se encuentran en el extranjero para que puedan ustedes representarlo y que conocen realmente la realidad y sienten el país, que creo que es importante. ¿Qué mensaje podemos darle a la población y a todos los peruanos que nos puedan seguir a través de las redes sociales, que están en cualquier parte del mundo, para que puedan votar por usted? Te voy a dar un mensaje después de una anécdota muy cortita. Yo conocí a un peruano en el exterior, Juan, que se dedicaba a la limpieza, limpiaba locales, y para hacerte corta la historia, este amigo mío que trabajaba en limpieza convence al dueño de un bar en Londres para que incluya en su carta comida peruana. Lo convenció, él se hacía cargo de todo, él limpiaba, cocinaba, compraba todo. Quiere decir que hoy, gracias a este peruano, en un bar en Londres se vende comida peruana. No solamente se beneficia este peruano, se beneficia el Perú, porque muchos de los insumos para la comida peruana se traen desde el Perú, ¿no es cierto? La gente que va a ese bar conoce el Perú, se está promocionando el turismo, se está promocionando el Perú. Ese es un ejemplo. Multiplica ese ejemplo por los 3 millones de peruanos que viven en el exterior y date tú cuenta de la potencia enorme y del potencial enorme que existen en los peruanos del exterior. Si nosotros además le damos al peruano que vive en el exterior las herramientas para hacer negocios con el Perú, olvídate ya, pues el cielo es el límite, ¿no? Si solamente el 5% de los peruanos que viven en el exterior hace negocios con el Perú por 1.000 soles al mes, se estaría generando 150 millones de soles de recursos frescos al mes para beneficio de los peruanos del exterior y también para beneficio del Perú, porque se trata de que sean negocios con el Perú. Mira, este 11 de abril tenemos una oportunidad pues enorme, ¿no? Y creo que ya no estamos para experimentos, para juegos, es demasiado lo que está en juego en estas elecciones, nos estamos jugando el todo por el todo. De manera que quisiera terminar con un mensaje pidiéndole a las personas que nos están escuchando y tienen familiares en el exterior que compartan con sus familiares esta entrevista, que les pidan que vayan a votar y que les pidan además que piensen bien por quién votar, que piensen para que voten por alguien que realmente los represente y que les vaya devolviendo con trabajo la esperanza en la clase política que está perdida. Solamente con trabajo los peruanos vamos a poder poco a poco empezar a recuperar la esperanza en algunos políticos al menos, que nos demuestren con trabajo que sí se pueden hacer cosas buenas en favor de la gente. Y a quienes me quieran conocer un poco más, los invito a visitar mi página web, que es www.ricardomalca.com. Yo postulo con el número 1 por el partido Somos Perú para representar a los peruanos que viven en el extranjero. Ok, muchísimas gracias. Hemos tenido a Ricardo Malca, así importantísimo, un peruano que quiere representar a todos los peruanos que se encuentran en el extranjero, y el mensaje que se ha dado, o sea, tenemos un familiar que vive en el extranjero, pues quieren ser representados, pues vayan, visiten a la página del amigo del candidato Ricardo Malca y que tomen la mejor elección. Así que importantísimo mensaje, y primera vez que un candidato que pueda representar a los peruanos que hay en todo el mundo. Así que gracias, candidato. Muchísimas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Entonces hemos tenido un candidato realmente de Londres que quiere representar a todos los peruanos a nivel mundial. Así que es decisión. Hablen con sus familiares, y si no sabían de algún candidato, ahí ya tienen un candidato para que hablen con sus familiares que están en el extranjero y puedan tomar la mejor decisión quién representa a los peruanos en el extranjero. Nos vemos, vamos a un corte y retornamos.